Buenos días a todos y bienvenidos esta mañana al Foro Valparaíso, al coloquio La colección de pintura y la arquitectura del Banco Nacional de México, que en Fomento Cultural Citibanamex presentamos para celebrar los 140 años del Banco Nacional de México. Y para dar inicio e introducción a este coloquio, le damos la palabra a nuestra directora de Fomento Cultural Citibanamex, Cándida Fernández de Calderón. Sean todos bienvenidos a este espléndido palacio, hoy Foro Valparaíso, a quienes agradecemos su hospitalidad para llevar a cabo este coloquio dedicado a la colección de pintura y arquitectura del Banco Nacional de México. En Fomento Cultural Citibanamex tenemos plena conciencia de la importancia del patrimonio histórico y cultural de nuestra nación y en particular del acervo pictórico y arquitectónico del Banco Nacional de México, así como de la responsabilidad que implica su cuidado, su estudio y difusión, al ser un valor esencial de nuestra identidad y punto de encuentro entre la sociedad a la que servimos, los clientes del banco y el público general. A lo largo de nuestro quehacer como institución cultural de poco más de 50 años, una de las acciones que nos ha distinguido es la labor editorial, expositiva y educativa. Esta última encauzada mediante nuestra línea de acción de desarrollo académico, dedicada a organizar diversos encuentros de orden académico que nos permiten ahondar en el conocimiento de nuestros valores culturales mediante los temas que abordamos, entre otras tareas. En esta ocasión nos complace llevar a cabo esta jornada de charlas a manera de coloquio para propiciar el diálogo entre especialistas en torno a la colección pictórica y el acervo arquitectónico del banco, ambos de gran valor patrimonial, histórico, cultural y estético, en el marco, desde luego, de su 140 aniversario, el cual ha sido organizado en 4 mesas que nos permiten revisar por cada apartado cronológico la cronología de pintura y el acervo arquitectónico del banco. De tal suerte que nuestro programa inicia con la mesa número 1, dedicada a la arquitectura del Banco Nacional de México, que comprenden 6 edificaciones denominadas casas señoriales y 14 inmuebles contemporáneos, a cargo de los especialistas Luis Noel Gras, Antonio Rubial García y Aldo Solano Rojas. A esta primera mesa continuarán las 3 restantes, dedicadas a la colección pictórica en el siguiente orden, de acuerdo a sus apartados temporales. La mesa de la colección de pintura del siglo XIX, con la participación de Hugo Arciniega, Débora Dorotinsky y Angélica Velázquez Guadarrama. Hacia la tarde, en la tercera mesa de este coloquio, se presenta la pintura del siglo XX con la participación de los investigadores Sergio Raúl Arroyo, Juan Coronel Rivera y Claudia Garay Molina. Para concluir, en la mesa número 4 abordaremos el apartado correspondiente a la pintura virreinal de los siglos XVII al XVIII, con la intervención de los historiadores e investigadores especialistas Pedro Ángeles Jiménez y Jaime Cuadriello, y además quien hace uso de la voz. Es nuestro deseo que este coloquio y la jornada que hoy nos convoca sea el punto de partida para la reflexión, sumado a un mayor conocimiento y una mejor comprensión de la importancia no solo del patrimonio cultural, sino también la relevancia que implica conformar una colección de arte con gran valor histórico, estético y patrimonial desde el sector privado e institucional como el que hoy presentamos. Asimismo, la relevancia que implica el estudio y cuidado, así como su difusión entre los especialistas y su divulgación entre el público en general, como parte del compromiso social del Banco Nacional de México y también parte del compromiso estatutario para Fomento Cultural Citibanamex. No me resta más que agradecer a todos nuestros invitados a participar en estas mesas por su disposición y compromiso con nuestra institución, con quienes desde hace décadas venimos trabajando para brindar a nuestras audiencias contenidos académicos y estudios de vanguardia. Por supuesto, mi agradecimiento al Banco Nacional de México y a su grupo de dirección, liderado por Manuel Romo, director general del Banco Nacional de México, y a mis jefes, Alberto Gómez Alcalá y Andrés Albo Márquez, por su convicción en el valor de la cultura como agente de transformación y cambio social y bienestar para la población.
Agradezco también a la Coordinación de Desarrollo Académico de Fomento Cultural, encabezada por Juan Carlos Almaguer, por su valioso apoyo de siempre, así como a Patrimonio Artístico del Banco Nacional de México, que nos reciben hoy y nos han dado también siempre las facilidades de trabajar, difundir y divulgar las colecciones del banco. Y por supuesto, agradecer a todos los asistentes, tanto de manera presencial como en línea, por su interés en nuestras acciones en materia cultural, con las que reiteramos nuestro compromiso, no solo con nuestro país, para continuar fomentando los valores culturales y nuestras muestras, sino nuestra adhesión a este compromiso también del Banco Nacional de México. Muchas gracias y continuemos entonces con la primera sesión del coloquio de arquitectura. Para iniciar con la primera mesa sobre arquitectura del Banco Nacional de México, casas señoriales y edificios contemporáneos, presentaré brevemente el amplio currículum de nuestros ponentes del día de hoy. La doctora Lois Noel Gras es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana, maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Historia y Estudios Humanísticos por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en España. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, miembro de la Academia de Artes, del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura, de ICOMOS, de DOCOMOMO y académica honoraria de la Academia Nacional de Arquitectura y de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina. En 2011 obtuvo el premio Jan Schumi, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos, y es autora de Arquitectos Contemporáneos de México, publicado en 1989, así como de monografías sobre Ricardo Legorreta, Luis Barragán, Enrique del Moral y Mario Pani. Bienvenida, doctora. El doctor Antonio Rubel García es historiador, investigador y académico mexicano especializado en los procesos de mestizaje y evangelización del Virreinato de Nueva España. Es licenciado en Historia por la UNAM y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y en Historia por la UNAM. Actualmente es profesor de tiempo completo en la UNAM, donde enseña sobre la Edad Media y la Nueva España. Ha impartido diversas clases en diversas universidades y es miembro destacado de varias instituciones académicas, como el Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y la Academia Mexicana de la Historia. Ha recibido varios reconocimientos, incluyendo el premio Marcos y Celia Maus a la mejor tesis de doctorado en 1998, el premio Antonio García Cubas en 2005 y el premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades en 2008. Y desde 2021 es profesor emérito de la UNAM. Bienvenido, doctor. Y Aldo Solano es doctor en Historia del Arte por el Instituto de Investigaciones Estéticas y Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 2022. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la UNAM, en el Centro de Investigaciones de Urbanismo, Arquitectura y Paisaje de la Facultad de Arquitectura. Es autor de los libros Políticas del Juego, Arquitectura y Diseño del Espacio Público en México Moderno, publicado por Buró en 2017, y Playgrounds del México Moderno, publicado por Fundación Jumex Arte Contemporáneo, Cubo Blanco en 2018. Se especializa en el estudio del espacio público y su equipamiento, así como el mobiliario diseñado en los años de actividad del movimiento moderno en México. Ha curado exposiciones de arquitectura y diseño en el Museo de Arte Moderno de México y en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Y bueno, daremos primero la palabra al doctor Antonio Rubel García, posteriormente a la doctora Lois Noel Gras y el doctor Aldo Solano, para después pasar a un pequeño diálogo y al final preguntas del público. Bienvenidos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este foro y a este coloquio. Yo voy a hablar de las casas señoriales y de la vida cotidiana que se realiza en estas casas, y pues estamos en uno de esos palacios en los cuales se desarrolló esta vida cotidiana y de los que Banamex pues, tiene presencia, ¿no? Se ha rescatado varios de esos palacios y voy a pues mostrar algunos de ellos, ¿no? Uno de los primeros, las primeras casas señoriales que se construyeron fue aquellas que realizaron los encomenderos, ¿no? Los encomenderos y los conquistadores
como la Casa de los Montejo en Mérida, que es una de las más hermosas fachadas que tenemos en todo el país. Y estos encomenderos construyeron sus casas al estilo de los palacios platerescos castellanos. Esta fachada excepcional pues es muestra de ello. Muchas de estas casas pertenecen a familias condales, es decir, a las aristocracias novohispanas, a imitación por supuesto de las europeas, generaron una jerarquía dentro de las aristocracias. Las más altas aristocracias tenían títulos como el condes, marqueses, duques, y estas casas, digamos, estaban muy cercanas en Europa a los reyes, ¿no? Muchas veces eran familias emparentadas con los monarcas los que detentaban estos títulos de conde o marqués o duque. Estos títulos eran otorgados, por supuesto, por el rey. Y en América, donde no había una aristocracia de este tipo, pues comenzaron a ser concedidos a pues gente con tierras y que tenía la posibilidad de pagar lo que se llamaba derecho de lanzas, es decir, un pago que se hacía al rey por no pelear con él en Europa, puesto que estaban demasiado lejos, y por lo tanto se les concedía, digamos, el título a cambio de este pago, ¿no? Yo llamaría a esta aristocracia una aristocracia pulquera, porque de hecho pues su riqueza provenía de las haciendas pulqueras, cerealeras, azucareras, ¿no? Que eran, digamos, la explotación con la cual pues se habían convertido en estas aristocracias, en estos condes y marqueses, ¿no? El primer conde, el primer marqués, perdón, que se nombró fue, como ustedes saben, el marqués del Valle, Hernán Cortés, y su descendencia, y después, a fines del siglo XVI, los condes de Santiago de Calimaya, ¿no? Cuyo palacio es actualmente sede del Museo de la Ciudad de México. En el siglo XVII se siguieron dando títulos nobiliarios, ¿no? Porque la corona pues requería cada vez mayores beneficios, ¿no? Y para el siglo XVIII pues los títulos finalmente se abarataron, había 60 títulos de este tipo, ¿no? El Banamex posee estas dos casas condales, ¿no? Una de ellas es la Casa de los Condes del Valle de Xúchitl en Durango, que es una hermosísima casa, y en un segundo plano estarían los mayorazgos, ¿no? Los mayorazgos son aquellas familias que establecen un contrato con la corona para que el hijo mayor herede todo, ¿no? Para no fragmentar el patrimonio y por lo tanto los linajes puedan permanecer, porque con la fragmentación de los patrimonios pues el linaje terminaba desapareciendo. Entonces, el mayorazgo era una institución que se creó en Castilla y que después pasó a América y que consistía en esto, ¿no? Preservar el patrimonio dentro de una familia y siempre en el hijo mayor. A falta del hijo mayor, el siguiente, a falta de hombres, las mujeres, en fin, ¿no? Había 100 mayorazgos en el territorio y Banamex tiene estas dos casas, ¿no? La Casa del Diezmo en Morelia y la Casa de la Canal en San Miguel Allende. En general estas casas, estos palacios, digamos, respondían a un modelo que se había generado en el Mediterráneo, estas casas mediterráneas con un patio interior y las habitaciones alrededor del patio, ¿no? Que era un modelo que venía pues desde la época griega, romana, pasó a la Edad Media, los monasterios se construyeron bajo este modelo, los palacios, sobre todo en el Renacimiento, se construyeron bajo ese modelo y este modelo pasó a América. Recuerdan que también en América había este tipo de estructura, digamos, urbanística y de edificaciones alrededor de patios. Los espacios de estos hermosos palacios, ¿no? Pues estaban distribuidos, les digo, alrededor de un patio donde había una fuente, ¿no? Conservamos la más hermosa fuente que yo creo que hay en estas ciudades, la que se encuentra en el Palacio de los Condes Santiago Calimaya, el Museo de la Ciudad de México, que se muestra ahí, la fuente de la Sirena.
También esos palacios en la parte de abajo tenían pues toda la zona de servicio, las cocinas, el lugar donde habitaban los sirvientes, las servidumbres, estaban las caballerizas, el lugar para los carruajes y las carrozas, y digamos la zona más digamos de servicio del palacio. Generalmente había dos patios, un patio de servicio y un gran patio que era el patio central, donde la gran escalera daba acceso al segundo piso, donde se encontraba una capilla doméstica. Aquí tiene una muestra, la capilla doméstica también del Palacio de Santiago de Calimaya, donde se celebraba misa los domingos, ¿no? Y había un capellán que celebraba la misa, generalmente un pariente de la familia. Y en esta parte estaban también la sala de reuniones, digamos, la sala donde se encontraban, digamos, un estrado, ¿no? para hacer tertulias o para las reuniones, y las habitaciones de el marido, la mujer, que vivían separados, generalmente nunca se dormía juntos en esta época, y las habitaciones de los hijos, y también de la servidumbre femenina, muy relacionada y muy vinculada con las mujeres. No existía propiamente un comedor hasta el siglo XVIII, que comienza a surgir este espacio dentro de las casas. Se hacían los banquetes, se hacían con muebles efímeros, ¿no? Donde se ponían unos tablados sobre maderas, y una alacena donde se mostraban la riqueza de esa familia, ¿no? Generalmente plata, cristalería, los objetos de oro, etcétera, ¿no? En este cuadro que representa las bodas de Canaán, pues nos muestra cómo era un banquete, no en la época de Cristo, obviamente, sino en el siglo XVII, XVIII, ¿no? Tienen ahí la gran alacena atrás, digamos una mesa ficticia, una mesa que se arma para el momento, y con manteles, por supuesto, y se comía con las manos, etcétera. No podemos abundar en esto, pero nada más para que vean el espacio. Íntimamente relacionado con esto, pues estarían las cocinas, ¿no? Y tenemos aquí en 5 de febrero una casa donde se encuentra hermosísimos mosaicos, una cosa excepcional. La señora se hizo retratar con su servidumbre. Tenemos aquí 2 lavanderas, ¿no? Y seguramente también había las cocineras y otra servidumbre femenina, y nos muestra pues que estos lugares eran lugares de convivencia interétnica, ¿no? El ámbito doméstico es un ámbito de intercambio de saberes de todo tipo, ¿no? Saberes culinarios, de saberes mágicos. La servidumbre masculina y femenina pues estaba muy vinculada con los grupos mestizos, mulatos, africanos. Incluso había en estas casas varias esclavas y esclavos de origen africano, como pueden ustedes ver en estas imágenes. Y esto, pues, esta convivencia entre las aristocracias y estos sectores que prácticamente formaban parte de la familia. Las mujeres, las señoras de la casa, muchas apadrinaban a los hijos de la servidumbre, porque así tenían pues una servidumbre asegurada para toda la vida. Y tienen ahí los ejemplos de la servidumbre masculina, algunos de ellos pajes, niños, ¿no? Porque esas eran lugares donde habitaba una gran cantidad de gente, ¿no? No solamente la familia nuclear, sino todo el grupo cercano a la familia nuclear, a veces incluso los paniaguados, que se llamaban, ¿no? Es decir, los parientes pobres, e incluso a veces hasta los hijos bastardos de los señores eran traídos a vivir dentro de estas familias extensas, ¿no? Es una sociedad patriarcal, eso lo vemos perfectamente en este cuadro que se publicó precisamente en uno de los libros de Banamex sobre vida cotidiana, y en el centro está el padre de familia, ¿no? Es también una escena religiosa. La escena religiosa es la única forma que tenemos de aproximarnos a la vida cotidiana, porque en ella se nos muestra la vida cotidiana de la sociedad de su tiempo, con el pretexto, obviamente, de mostrar la vida de los santos o de Cristo, de la Virgen. No es el nacimiento de Santo Domingo, pero nos muestra, de hecho, la casa
una casa novohispana del siglo XVII, con la mujer recién parida en su lecho, ¿no?, en su habitación, el padre en el centro, ¿no?, y la Virgen María atendiendo al niño recién nacido, ¿no?, con los angelitos preparándole la cuna, ¿no? Pero lo interesante es los muebles, el mobiliario, porque nos muestra también el mobiliario que había, un hermosísimo mueble taraseado, una imagen de la Virgen allá también con incrustaciones de marfil, la sirvienta que trae el consomé o el atolito para la recién parida, ¿no?, y este personaje con un gorro como de charro, ¿no?, que posiblemente sea el donante. Estas sociedades son sociedades que se caracterizan por ser sociedades estamentales. Significa esto que están relacionadas con grupos de poder frente a la plebe, ¿no? La sociedad estamental es una sociedad muy rígida en la cual solamente el clero y la nobleza del linaje, se consideran como parte del estamento privilegiado, ¿no? Tienen todos los derechos, no son juzgados por tribunales más que tribunales especiales, en el caso del clero, no pueden ser juzgados públicamente, ¿no? No pagan impuestos, ¿no? Tienen una serie de privilegios que por supuesto no tienen el resto de la población que se considera la plebe, ¿no? En el cuadro de la izquierda, que es un biombo que se encuentra en el Museo de América de Madrid, está pues esta diferencia de clases, ¿no? Incluso en el vestido, la gente se tenía que vestir como correspondía a su clase social, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la aristocracia usa caballo, el caballo es un privilegio de los caballeros, por eso se llaman caballeros, portar armas, portar una espada, de vestir, ¿no? Las espadas no eran, a veces sí eran usadas para duelos, pero generalmente eran un adorno y era una característica del noble portar espada, es decir, portar armas, andar a caballo, vestirse a la española, era la característica, tener el título de don o doña, ¿no? En cambio, la plebe pues, se vestía de acuerdo a su condición, como indígenas o como mestizos, no se podían vestir de otra forma porque rompían el estatus, y hay continuas leyes suntuarias que prohíben ese tipo de vestimentas a los que no son de la clase social aristocrática, ¿no? Abajo hay una escena de pulque, ¿no?, donde se está vendiendo pulque con mujeres y hombres, hay una pelea, ¿no? Un poco la diferencia entre la aristocracia y la plebe para los aristócratas es que los plebeyos hablan con groserías, no saben hablar, se pelean, son borrachos, ¿no?, son excesivos, tienen hijos fuera del matrimonio, en fin, están fuera de la moral, ¿no? Son gente que no es decente, ¿no? En cambio, la aristocracia pues responde a los modelos cristianos, ¿no? Están casados por la iglesia, tienen, digamos, hablan correctamente, ¿no? Se visten de una manera elegante, ¿no? y tienen, digamos, modos de vida que los caracteriza como aristócratas frente a la plebe. Con la identidad siempre se define a partir de un otro contrario. Y tenemos aquí en un cuadro que representa el bautizo de San Francisco, a la madre de San Francisco vestida obviamente como una aristócrata novohispana, con sus joyas y todo la parafernalia, ¿no? Y atrás su sirvienta indígena, ¿no? Curiosamente San Francisco tenía una sirvienta indígena o mestiza detrás de ella, ¿no? El matrimonio es el principal medio para afianzar estos linajes, ¿no? Los linajes se afianzan a partir de esa ceremonia que se hace ante la iglesia, ¿no? Generalmente en una forma muy, muy espléndida, ¿no? Y generalmente se hace curiosamente en los conventos, en las iglesias de los conventos de monjas, porque las hermanas quieren asistir a la boda de sus hermanas y sus hermanos y no pueden salir del convento. Entonces generalmente estas bodas se hacen en los templos de las monjas, ¿no? Y tenemos aquí pues otra escena religiosa, el matrimonio de María y de José. Estas familias generalmente también tienen fuertes vínculos con la iglesia, ¿no? Muchos de sus miembros pertenecen tanto a las órdenes religiosas como al clero secular o a los monasterios femeninos, ¿no? En este cuadro de la familia del Valle aparece la familia ante la imagen de la Virgen de Loreto con los miembros masculinos y femeninos de la familia, y como ven hay dos monjas entre ellos.
no podemos extendernos mucho, pero la vida privada en estos espacios pues, está relacionada con pues, todo un aparato emotivo. Las emociones están codificadas, ¿no? Existe todo un protocolo de emociones, ¿no? Que la gente debe tener. Dentro de estas emociones obviamente está muy fuerte reguladas por la religión, ¿no? La religión está motivando pues muchos de esos vínculos, ¿no? Por ejemplo, la devoción religiosa, el que la señora rece el rosario con su servidumbre, ¿no? Todas las tardes, la educación catequística de su servidumbre depende de la mujer, ¿no? Y de la mujer depende, digamos, el honor incluso del varón, ¿no? Es escaso esta escena, por ejemplo, de el marido le ofrece una flor a la mujer. Estamos en un nuevo cambio de sensibilidad, sobre todo en el siglo XVIII, ¿no? Igual pasa pues, con la educación de las niñas, ¿no? Que como ven ustedes aquí, pues está la niña en el espejo, ¿no? En un acto casi de vanidad, podríamos decir. Y los niños de la nobleza, pues también la infancia es otro de los aspectos, ¿no? de esta vida cotidiana, ¿no? Algunos de ellos desde niños se visten como adultos, ¿no? Son adultos chiquitos, ¿no? Incluso ya lo vistieron, es un niño muerto, ¿no? Lo vistieron como con el hábito carmelita, como si fuera a profesar, cuando nunca profesó, por supuesto, es un símbolo, ¿no? Y las escenas de los niños muertos es una de los grandes temas de la pintura novohispana, incluso hasta el siglo XIX, y pues forma parte de esta vida cotidiana, ¿no? Tiene ahí también una mujer africana con el niño, ¿no? Los niños, muchos de ellos en su primera educación eran amamantados por estas nodrizas, o por las pilmamas los cargaban, ¿no? Y aprendían, muchos de estos niños criollos aprendían el náhuatl, el maya, el otomí, el mixteco, o incluso muy posiblemente hasta alguna lengua africana, gracias a estos contactos con la servidumbre. Los señores, la aristocracia, ¿no? Estaba formada por una nobleza terrateniente y por los mercaderes. Tenemos aquí también el cambio de modas, ¿no? Del siglo XVII, el famoso cuadro de Villalpando, de José de Retes Largache, era un mercader muy poderoso, vestido a la usanza de los Austrias, ¿no? Y ya en el siglo XVIII, pues el conde de la Cortina y otro personaje anónimo que representa pues, las aristocracias del XVIII ya vestidas a la moda francesa, ¿no? Con un reloj y con muchos objetos que son muestra también del estatus, ¿no? Ya voy a terminar. La mujer noble también tiene estas características, ¿no? De la riqueza del vestido, de los trajes. Muchas veces se utilizan en estos trajes sedas orientales, sedas chinas, ¿no? Porque es parte pues, de esta riqueza, ¿no? de la importación, ¿no? Aquí tienen también el cambio de moda del 16 al 18. Los abanicos y los relojes se volvieron muy populares en el siglo XVIII entre las mujeres. Hay todo un lenguaje del abanico, ¿no? Estos abanicos hay unos como pequeñas, ¿cómo se dice? Como acordeones, ¿no? Para poder hablar de temas interesantes. La mujer abre su abanico y ve en el abanico cuál es el tema de moda, para acordarse cuáles son los temas de moda. Son este abanico que está arriba, que se dio también una exposición que tuvo Banamex, que me pareció algo fascinante, ¿no? Y por supuesto, la religión también está muy presente en la vida cotidiana. Noten esta señora que se mandó retratar con Cristo y con San Pedro de Alcántara y con Santa Teresa, ¿no? Como sus cuates, ¿no? Por eso con su perrito y su gatito abajo. Y esta mujer que se mandó retratar ni más ni menos que con su ángel de la guarda. La vida cotidiana entonces nos muestra una aristocracia que está muy relacionada con la religión, obviamente con el poder, ¿no? Las recepciones en palacio pues eran parte importante de esta vida social que tenían las aristocracias y que vivían, por supuesto, pues en estos palacios de la riqueza de sus haciendas explotada pues con la mano de obra de muchas comunidades indígenas que vivían al cuidado, digamos, y bajo la protección de estos aristócratas, ¿no? Esto se rompió pues con la independencia. Muchísimas gracias.
Buenos días. Después de esta interesantísima presentación del doctor Rubial, Antonio, querido amigo, pues damos una especie de salto mortal para caer en la segunda mitad del siglo XX. Y pongo la portada del libro que es el que estamos presentando, porque de cierta manera esto me va a ligar con lo que dijo Antonio. Y comienzo con esta frase, porque pensando qué decir, me encontré con esta frase de Octavio Paz que dice: la modernidad desde hace 100 años es nuestro estilo. Estamos condenados a hacerlo. La modernidad es una decisión. Y efectivamente, el Banco Nacional de México decidió ser moderno. Pero decidió ser moderno dentro de una tendencia de la arquitectura en la segunda mitad del siglo XX que se llama regionalismo, de la cual uno de los principales pioneros, representantes, es el multicitado y que aquí todos conocemos como Luis Barragán, pero creo que en el resto del mundo, todo el mundo que sabe algo de arquitectura también sabe de él, al igual que Hassan Fathy, este arquitecto de Egipto. Este es uno de los dibujos que hacía como para mostrarle a sus clientes qué tipo de casa les iba a hacer, como para entender cuál es esta modernidad. Pues es una modernidad apropiada, una modernidad local que oficialmente hemos llamado regionalismo. Y de ella, uno de los principales actores es Ricardo Legorreta. Lo más interesante es que Banamex, antes de la nacionalización de la banca, era el dueño de los hoteles Camino Real. Y uno de los principales accionistas de Banamex, Agustín Legorreta, era tío de Ricardo Legorreta. Por eso le pide a este joven arquitecto que haga algunos de los primeros caminos reales que se están haciendo, que tienen un enorme éxito por esta búsqueda de lo local y lo mexicano, que era ya parte de esta búsqueda del propio banco, que ya había adquirido muchas de estas casas señoriales de las que vimos algunos ejemplos y que también ya había adquirido obras de arte de gran calidad. Entonces, nos damos cuenta cómo es simplemente una idea de ser, sí, modernos, pero seguir siendo México y orgullosos, muy orgullosos de lo mexicano. Por eso no es extrañar que ya en los edificios bancarios, una de las primeras intervenciones, más allá de que sí se habían hecho sucursales bancarias, pues sin mayor notoriedad, podemos decir, es la adecuación interior del Palacio de Iturbide en 1972, con una techumbre poco similar a esta. Sí, nos hace pensar que estos maravillosos patios, y lo explicabas muy bien, cómo los patios son mediterráneos, pero también para que estos espacios puedan tener un mayor uso en la actualidad, pues tienen que tener un techo que vaya más allá. En el caso de museos como estos, un techo real que realmente protege el interior, no solo que dé una cierta sombra. Y este es el único plano que voy a enseñar, pero este es el proyecto de Ricardo Legorreta, que hace que en ese, seguimos diciéndole Palacio de Iturbide, aunque ahora tiene otro nombre, Candy, que siempre se me olvida, pero en fin,
que tiene esta maravillosa techumbre y que tiene ahí donde puse la flecha, adecuó ese tercer piso, o segundo piso en realidad, una serie de oficinas donde sigue estando Fomento Cultural Banamex y donde además está el tipo de muebles, el tipo de decoración que han conservado de Ricardo Legorreta desde ese momento. Es parte de esta primera impronta de este arquitecto en la arquitectura de Banamex. Poco después va a intervenir también aquí muy cerquita en Colegio de Niñas, en el Club de Banqueros, poniendo un techo. En fin, es esta parte de esta labor que tuvo Ricardo Legorreta en ciertos edificios coloniales, patrimoniales en la Ciudad de México. Hizo también en 1976 las oficinas Seguros América Banamex, que dejaron de serla y ahora es, me olvidé, pero es algo de seguridad pública. Ya no es de Banamex, pero era un edificio extraordinario donde estaba parte de la colección, sobre todo de la colección de obras del siglo XX. Dentro de las obras sí que ya reseñamos en el libro, aparece como una de estas primeras obras de Ricardo Legorreta el Centro Financiero Valle, en Nuevo León en 1986. Quiero señalar, y estoy totalmente convencida, que esto era de un despacho que se llamaba Legorreta Arquitectos en ese momento, donde tenía socios como Noé Castro, y que después se convirtió en Legorreta más Legorreta cuando su hijo comenzó a trabajar con él. Pero su hijo comenzó a trabajar con él ya justo en el inicio del siglo XXI, por eso es que no lo incluyo aquí, aunque si uno va al sitio de Legorreta más Legorreta o Legorreta Arquitectos, aparece como de los dos. En realidad, estas son obras de Ricardo Legorreta. Yo lo conocí bien y él me contaba cosas. Por ejemplo, me decía, este tiene que ser un edificio muy cerrado porque es un banco, hay que protegerlo. Y con estas pequeñas ventanas, pero los cristales son cristales espejo. Y dice, es que en Monterrey está la gran fábrica de cristal, de vitro, perdón. Hay que usarlo, hay que tenerlo presente. También este color, porque él pensaba que en Monterrey un color como el que tiene el balcón para todo el edificio hubiera sido un poco excesivo. Pero al interior, es como está pintado hoy en día, que tiene un tono más azul. Al interior tiene una buena cantidad de patios como este. Está muy cerrado al exterior, pero quienes trabajan ahí en la zona financiera, porque en la parte de abajo hay un banco normal, tienen vista al sol, a saber si llueve, a saber si hay nubes, y con estos jardines diseñados por él, siempre con este tipo de colores que tienen. Este es el acceso a la zona financiera del banco, y estos son algunos otros espacios donde aparecen todas estas artesanías que eran muy importantes para él y para su oficina, y que la artesanía sigue siendo uno de los intereses muy importantes en Fomento Cultural Banamex. Y hizo un segundo banco, un segundo centro financiero, en Tlalnepantla, originalmente pintado en un color más rosa, se puede decir. Hoy en día está pintado así. Este es un banco mucho más sencillo, pero muy interesante. Está sobre una calle con una circulación muy fuerte, una calle sin mayor significado. Para darle significado al banco, lo remetió y puso estas escalinatas
que le dan un cierto nivel de prestancia urbana y que al interior tiene una parte de banco y una parte de cuestiones financieras y patrimoniales, con exactamente el tipo de mobiliario que diseñaba Ricardo Legorreta en su oficina. No siempre él estaba a cargo del diseño de muebles, pero sí se hacían en la oficina de él con la supervisión, y es el tipo de muebles que obviamente están aquí en el Palacio de Iturbide. El tipo de techumbres, la luz, para él la luz y la luminosidad interior siempre eran muy importantes. Con esto pasamos a Andrés Casillas, otro arquitecto importante dentro de esta corriente. Él trabajó una época con Luis Barragán y a él le piden hacer este centro financiero en Guadalajara. Para Andrés Casillas fue muy importante hacer esta edificación en Guadalajara. Él nació en Guadalajara y había estudiado en la escuela de Guadalajara, la escuela que había fundado uno de los queridos colegas, compañero de estudio y gran amigo de Luis Barragán, Ignacio Díaz Morales. Había estudiado en esta escuela, a la que llegó a dar clases, entre otros, Matías Geritz, y cuando le piden hacer en este terreno amplio, en una avenida interesante en Guadalajara, en un lugar donde había una construcción preexistente, él toma la construcción preexistente, pero la amplía y le da un nuevo giro. Hacia la calle, hacia la avenida, pone este tipo de especies de parteluces que marcan la fachada, que le dan verticalidad y que permite tener una serie de ventanas para iluminar al interior y que permiten la entrada al banco sobre la avenida del lado derecho. La entrada a la parte financiera se hace de manera lateral a través de este gran pórtico marcado en este poderoso color amarillo que deja ver la entrada al centro financiero con un estanque de agua, algo que también fue muy importante para, podemos decir, uno de sus grandes maestros, Luis Barragán. Con eso pasamos a otros bancos. A finales del siglo XX, y es algo que pudiésemos llamar funcionalismo integral. En este caso ya no es tan relevante esta conexión con materiales, colores, técnicas, cuestiones regionales o locales, pero sigue habiendo un profundo interés por obras de una gran funcionalidad. En este caso, en Santa Fe, este enorme desarrollo que se dio y que en un principio tenía una gran coherencia, porque en un principio se siguieron los lineamientos del primer edificio que hubo ahí, que fue la Universidad Iberoamericana, que tiene 3 niveles. Los edificios no podían tener más de 4, tal vez 5 niveles, y tener todos un jardín al exterior con reja para que quien fuera por la calle viera estos jardines, estos verdes. Hoy en día Santa Fe es un amontonadero de edificios altos, lo cual solo ha hecho un caos urbano. Originalmente esta foto, por eso inicio con ella, nos muestra lo que era y cómo debía de ser Santa Fe. Este edificio lo había hecho en 1992, ahí me sobró un 2, Augusto Álvarez y José Adolfo Vígers, asociados con sus hijos arquitectos, para Grupo Nacional Provincial. No llegó a ocuparlo y lo compró Banamex para poner sus oficinas centrales ahí, y le pidió a Francisco Serrano,
que se asoció con Susana García, Juan Pablo Serrano y el grupo de arquitectos Nuño MacGregor de Buen para hacer este gran corporativo en Santa Fe, entre 95 y 97. Es un edificio fantástico. Yo cuando lo visité con Francisco Serrano quedé realmente encantada porque él entendió el valor de hacer un edificio amable para quienes ahí trabajan. Por eso conservó, en un principio había planteado poner parteluces a esta cortina de cristal, que no es mucho lo que él utiliza en su arquitectura, pero prefirió dejarlo así, respetar a Augusto Álvarez, quien había sido su maestro, porque Augusto Álvarez fundó la Escuela de Arquitectura en la Iberoamericana y Francisco Serrano fue de sus primeros alumnos. Respetarlo, pero aprovechar para que quien trabaje ahí tuviera esta vista y esta luz natural, siempre importante para alguien que tiene que estar sentado en una oficina. Y lo que hizo fue agrupar las oficinas en las partes exteriores, esto es como un gran cuadrángulo, y al interior las circulaciones, baños, servicios, etcétera, etcétera, con un patio importante. Vuelve a aparecer el patio, en las obras de Ricardo Legorreta también siempre hay patios, vuelve a aparecer el patio, este patio al interior con una fuente fantástica que aquí estamos viendo. En realidad son 2 escuadras que forman un cuadrado que tienen este patio al interior al cual acceden las circulaciones y sobre todo toda la zona de seguridad. Para ingresar tiene un sistema de seguridad. A mí me impresionó muchísimo el día que fui todo lo que hubo que hacer para poder ingresar y me parece muy bien. Es un banco, la seguridad es muy importante. Aquí vuelvo a poner la fuente, vuelvo a poner estos accesos, vuelvo a poner estas presencias de esta obra, donde ya la parte de abajo tiene este concreto blanco martelinado que es marca de muchas obras de la oficina de Francisco Serrano. Y aquí estas 2 fotos de circulaciones. Este es como se volvió un sitio con un ingreso muy grande de personas que laboran en las oficinas, hizo esta enorme escalera que baja a la zona de abajo, que casi no vemos, que tiene una serie de torniquetes donde las personas pasan los elementos de seguridad para poder ingresar, y al interior, buscando una mayor eficiencia climática y de control ecológico, hace que se prendan menos las luces porque están todas estas ventanas que iluminan las oficinas y que la gente use menos los elevadores porque están estas fantásticas escaleras y para subir y bajar un piso no utilizan los elevadores. En fin, una serie de cuestiones que pensaron en esta oficina y que lograron cosas como tener también un autobanco. ¿Por qué no? Pensaron que en un lugar altamente motorizado como Santa Fe, un autobanco era importante, el terreno lo permitía. También hay un banco, todos los edificios patrimoniales, museos como este, todos tienen un banco porque es la función principal de Banamex, punto, es un banco. Este es el banco al interior, no tengo fotos del interior, solo tengo estas, y también construyó en la parte posterior un pequeño auditorio con esta luz que entra cenitalmente, en fin, para funciones interiores de reuniones. Como vemos, a este edificio, buscando desniveles de terreno, logró hacer toda esta aportación para un centro corporativo del tamaño del Banco
de, ya en ese momento, Citibanamex. Y ya como conclusión, en algún lugar de Querétaro que no queremos saber, no sé en dónde está esto que se llama el Centro de Procesamientos de Datos, que simplemente es un lugar de altísima seguridad donde Francisco Serrano y Susana García, que siempre han trabajado juntos en este despacho de Serrano Arquitectos, hicieron este conjunto o estas oficinas, que es prácticamente el corazón tecnológico de Citibanamex. Tiene este arco de entrada que marca muy bien el estilo más claro de esta oficina, con taludes de vegetación que son amables, pero que también cortan el ruido de vialidades exteriores hacia el interior, que dan mayor privacidad y que al interior tienen nuevamente estos patios hacia los cuales abren las oficinas y hacen que quienes trabajen ahí tengan trabajos muy agradables. Es muy importante entender que entonces todos estos arquitectos que trabajaron hicieron edificios de una gran calidad que están registrados en este libro junto con otros que vamos a ver ahora, y que lograron este tipo de eficiencia. Y concluyo con esta frase de Ricardo Legorreta que me gusta mucho porque creo que tiene que ver con muchas cosas y con el momento que estamos viviendo, y dice: es precisamente en esta época de materialismo, de incertidumbre, de necesidad de paz, cuando el muro se agiganta, nos invita a vivirlo, tocarlo y amarlo. Muchas gracias. Bueno, yo, a diferencia de los doctores, voy a leer. Listo. Bueno, pues a pesar de ser muy conocidos en el ámbito académico y de la arquitectura, la bibliografía publicada sobre los arquitectos Abraham Zabludovsky y Teodoro González de León es escasa. Además del estudio monográfico de Luis Noel, aquí presente, sobre el segundo, y un breve ensayo sobre Zabludovsky de Manuel La Rosa, poco existe publicado más allá de fotolibros de los años 80, dirigidos a potenciales clientes que repiten textos muy similares y superficiales. Esto ha tenido como consecuencia que la arquitectura de la dupla no haya sido estudiada a fondo y que se repitan ideas e imágenes que muchas veces simplifican el cuerpo de obra de los arquitectos, ignorando sus ideas e influencias que dan más sentido a sus proyectos construidos. Arquitectura del Banco de México, casas señoriales, edificios contemporáneos, ha venido a cambiar esto, y gracias a su reedición y a la acertada decisión de incluir los edificios del siglo XX dentro del acervo de Citibanamex, fue posible un estudio de los bancos comisionados a la dupla en la segunda mitad de la década de 1980. En 1985, Banamex comisionó a Zabludovsky y a González de León la construcción de 4 centros financieros en varias zonas de la Ciudad de México. Para ese entonces los arquitectos ya eran bien reconocidos y su trabajo valorado. Sin embargo, el trabajar con Banamex cambiaría su lenguaje arquitectónico por el resto de sus carreras profesionales, permitiéndoles dialogar con la arquitectura del pasado y experimentando con materiales nuevos para ellos. A pesar de estar dispersos en diferentes barrios de la ciudad, los centros financieros lograron una cohesión no solo por las inquietudes de los arquitectos en crear formas asociadas a una tipología determinada, la bancaria, sino también por el uso inequívoco de un solo material que, aunque no lo parezca, estuvo lleno de discurso, y en su misma composición podemos identificar la evolución de las ideas de los arquitectos. Desde proyectos anteriores, Zabludovsky y González de León ya dominaban el uso del concreto como material único, buscando crear edificios monolíticos en donde los interiores y los exteriores mostraran el mismo aspecto, creando así sólidas construcciones que se ciñeron al lenguaje brutalista internacional que postulaba mostrar estructuras, funcionamientos y materiales sin disimulo ni acabados.
Aquí vemos el Museo Tamayo, que es uno muy próximo al inicio de la colaboración con Banamex. Y bueno, proyectos como el Tamayo en Chapultepec habían probado exitosa esta exploración, además de que fueron la excusa para que la dupla siguiera experimentando con un material que los caracterizaba desde entonces, concreto con grano de mármol en acabado martelinado. Con este material en mente, pusieron en marcha la proyección de los centros financieros para Banamex. El primero fue el de San Ángel, en imagen, en donde la dupla supo aprovechar el reducido terreno sobre la avenida Revolución. En este proyecto también intervinieron la acera del predio con el mismo concreto con grano de mármol. Cualquiera que haya visitado más de uno de estos bancos podrá notar la diferencia de tonalidades del concreto. Eso se debe a que el Centro Financiero San Ángel fue el último edificio de la dupla que utilizó la mezcla gris de concreto con grano de mármol. Esto cambiaría junto con su lenguaje arquitectónico después de la ampliación de la sede bancaria del centro histórico, en donde estamos. Para la ampliación de la sede más importante del banco, la dupla decidió dialogar con la arquitectura de la Casa de los Condes de San Mateo de Valparaíso, obra del arquitecto Francisco Antonio de Guerrero y Torres y excelente exponente de la arquitectura civil del siglo XVIII. En este edificio podemos ver el alto nivel de sofisticación alcanzado por la arquitectura novohispana y en donde la fachada es un despliegue de ritmos y decoraciones en piedra chiluca con muros forrados en tezontle rojo. Los arcos antisísmicos en forma de H característicos de la Ciudad de México se complementan con cornisas, frisos y tableros, lo que dan un relieve lleno de claroscuros a toda la imagen exterior del palacio. Los arquitectos no solo dialogaron con el edificio mediante sus proporciones, prolongando su altura y el ritmo y forma de los arcos en H, también con el torreón de la esquina, reflejándolo con otro nuevo torreón, hueco y casi escultórico. A su vez, abstrajeron los elementos arquitectónicos del barroco, creando cornisas rectas simplificadas. Pero tal vez el gesto más simbólico de este proyecto fue el cambio en la composición de su mezcla de concreto. Para estar en sintonía con las tonalidades de la fachada del edificio novohispano, los arquitectos agregaron polvo de tezontle rojo, que junto con el cemento y el grano de mármol creaba una tonalidad rosada que a la luz del sol se ve más pálida. De esta forma, un solo material, la mezcla de concreto, dialogaba muy cercanamente con la piedra chiluca y el tezontle del edificio de Guerrero y Torres. Esto fue el culmen de la experimentación con materiales por parte de los arquitectos, lo que inició con el pabellón turístico y el museo de sitio de la zona arqueológica de Chichén Itzá, en donde los arquitectos incluyeron en su mezcla la piedra caliza que conforma la península de Yucatán, para que sus edificios se integraran más armónicamente al paisaje y dialogaran con los edificios mayas. Esto sucedió en 1985, al mismo tiempo que iniciaba su colaboración con Banamex. El cambio en el material logró abatir la frialdad del gris del concreto, al mismo tiempo que vinculó con la historia de la arquitectura mexicana y las tradiciones constructivas a los proyectos de Zabludovsky y González de León. Un gesto que agregó identidad nacional a un brutalismo que en un inicio buscaba una neutralidad internacionalista y que conforme los arquitectos avanzaban en su búsqueda, terminó por empaparse de identidad nacional, solo que sin remedios formales o regionalismos, nociones que en varias conferencias el mismo Zabludovsky rechazó abiertamente. Después de esta intervención al característico concreto de los arquitectos, no volvió a ser el mismo. Y así el tezontle, material mexicano por excelencia, se hizo presente en los proyectos subsecuentes. La dupla también seguiría utilizando elementos generados en la ampliación de Valparaíso, como las cornisas simplificadas y ortogonales, las que incluso llegaron a tener proporciones monumentales. Es la primera vez que estos arquitectos utilizan estas formas y las continuarían usando después, ¿no? Los subsecuentes centros financieros diseñados por nuestros arquitectos explotaron al máximo la nueva mezcla de concreto con tezontle rojo. El siguiente en construirse, que aquí está la mezcla, que ya tiene tezontle rojo, en ese tiene un poco de tezontle azul también. El siguiente en construirse fue el de las Lomas de Chapultepec, en el cual podemos encontrar comentarios a la ampliación de Valparaíso y hacia la arquitectura novohispana, pero desde la abstracción y a través de la naturaleza del material. Para este banco se perfeccionaría el vestíbulo cóncavo, que ya está presente en San Ángel, el cual se prolonga hacia arriba mediante una cornisa escalonada que sigue la curvatura. Un interesante comentario de los arquitectos fue la intervención a las aceras con el mismo concreto rosa, que se derrama al interior del estacionamiento, reafirmándonos el gusto de los autores por el material y una tímida exploración escultórica. Parece que vaciaron la revolvedora, ¿no?, en la calle y que cayó.
El último en proyectarse de todos los bancos fue el de la esquina de la Avenida Insurgentes y la calle de Encanto, hoy un característico edificio de la zona. En este edificio podemos ver que la mezcla de concreto, mármol y tezontle se empezaba a dominar, llegando a la tonalidad finalmente preferida por los arquitectos. Este complejo es evidencia de que los arquitectos ya tenían perfeccionada su propia tipología de arquitectura bancaria y en él encontramos una destreza de distribución de usuarios inigualable, ya que hay un acceso completamente independiente para los trabajadores en las partes de arriba y para los usuarios que queda libre en la parte de abajo, ¿no? La misma cornisa escalonada se repitió en el vestíbulo frontal y en los accesos de la fachada posterior, en donde el edificio muestra nuevamente características escultóricas. También en la azotea los arquitectos siguieron experimentando con su material predilecto. Es interesante porque es una azotea que no es visible. Después de la aventura con Banamex y del audaz experimento de diálogo con el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, la arquitectura brutalista de Zabludovsky y González de León no volvería a ser la misma. La mezcla de concreto siguió incluyendo el tezontle rojo, ya que el rosa de sus edificios se volvió también una cualidad inconfundible del trabajo de la dupla. Además, esto le daba una característica única dentro del panorama de arquitectura internacional. Irónicamente, en su búsqueda por un lenguaje que se pudiera insertar óptimamente en cualquier contexto, los arquitectos terminarían creando algo único con fuertes vínculos históricos y regionales. Asimismo, la abstracción de elementos arquitectónicos barrocos como las cornisas escalonadas se volverían parte constante de su vocabulario y persistirían por muchos años más, incluso formando parte protagonista de sus proyectos como en el caso del Palacio de Justicia Federal, en donde estas cornisas crecieron, ¿no? Se agigantaron. Así, es evidente que Zabludovsky y González de León encontraron en la historia de la arquitectura mexicana y en su tradición constructiva elementos necesarios para que su propio trabajo se diferenciara de un brutalismo que para los años 80 lucía bastante uniforme a nivel mundial. Tal cual hizo Paul Rudolph con sus encofrados estriados o Emilio Duhart explotando los grandes volúmenes en positivo y negativo, nuestros arquitectos encontraron en el tezontle rojo y en la abstracción de formas barrocas su propio sello que los haría diferenciarse, conservando un lenguaje internacional, pero arraigado material y formalmente en la historia de México, todo originado en la ampliación al Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso. Muchas gracias. Pues no sé si alguien de aquí tuviera alguna pregunta. La escalera helicoidal que se encuentra en el Colegio Nacional es contemporánea a la que tenemos aquí en Foro Valparaíso. Sí, a ver. Sí, ambos son edificios del 18, son contemporáneos, ¿sí? ¿Qué puedo decir? Solamente que aquel era un colegio de niñas. Lo que es actualmente la sede del Colegio Nacional era el Colegio de la Enseñanza. Y este es un palacio, ¿no? Pero digamos que las funciones son similares. Hablando, ahorita me acordé, porque como oí escaleras, en un principio no sabía hacia dónde. Están estas escaleras, bueno, esta escalinata de entrada del Fondo de Cultura Económica, ya nada más de Teodoro, creo que con Francisco Serrano, que están inspiradas en escalinatas renacentistas, de las que hay un ejemplo importante en San Francisco de Quito. Entonces, un poco también eso que tiene que ver con este tema de las escaleras, de los accesos, pues por lo menos en lo que yo presenté, estas enormes escalinatas para entrar al corporativo City Banamex o sus escaleras circulares, el remetimiento en Banamex. Creo que las escaleras interiores o exteriores pueden tener un valor muy importante en la arquitectura y se vuelven en algunos casos elementos muy destacados, como en el Palacio de Minería de Tolzán, ¿no? Son
el espacio predominante de ese patio. Pero me gustaría, no sé si alguien quiere decir algo más, preguntarte a ti sobre este tema, tú que conoces también este tema de las escaleras y en relación con la vida cotidiana, ¿no? Y diferentes tipos de escaleras en las edificaciones. Bueno, en este palacio ustedes saben que la escalera esta escalera doble es algo excepcional y tiene que ver también con esta relación entre los de arriba y los de abajo, digamos, ¿sí? Para que no se crucen en la misma escalera la servidumbre con los señores, ¿no? Y un poco esta idea de las escaleras es importantísima, ¿no? Porque no solamente arquitectónicamente, sino que es la comunicación precisamente del espacio superior con el inferior. Y además hay escaleras de servicio, hay escaleras también digamos, monumentales como para mostrar la grandeza del patio, ¿no? Es lo que puedo decir. La misma ampliación de aquí también contempló unas escaleras que dialogan con esas escaleras. Son unas escaleras como extrañas en diagonal y están en la primera planta a la segunda, ¿no? Yo solo hablé del exterior del edificio, pero también hay diálogos, ¿no?, con el edificio novohispano en la ampliación de Zabludovsky y de Legorreta. También ahí hay algo. Sí, bueno, a mí en ese momento me dijeron los arquitectos que querían hacer una escalera, pero que frente al portento del palacio, y hicieron esta escalera entre escalera y escultura, que es interesante. Yo tendría otra pregunta para ti, que es la de las fotos de los acabados. Las fuiste a tomar tú, supongo. Nunca lo había yo visto así en esta secuencia. Si nos puedes hablar un poco más de eso. Sí, bueno, pues yo encontré que hay variaciones en las tonalidades y que a partir de esta ampliación cambia por completo y asimilan el tezontle. Zabludovsky, que bueno, escribió poco, pero en unas cuantas clases y ponencias de él habla lo cuestionan sobre el color antes de estas del tezontle en su mezcla, y porque parecía que él rechazaba el color porque sus edificios eran casi que puro gris, ¿no? Y él dice que no rechaza el color, pero que sí rechaza el color aplicado porque requiere mantenimiento constante. En cambio, si el color lo da el material, no necesita mantenimiento nunca, y creo que lo lograron, ¿no? Y es interesante ver, ¿no?, cotejar las fechas con la composición de la mezcla, y que hay experimentación todavía, como todavía con tezontle azul no les gustó, a veces tiene demasiado tezontle, a veces muy poco, y es realmente casi artesanal, porque si tú vas a ver los edificios, hay partes en donde se ve que el grano de mármol está medio más juntado para acá, se pueden ver las distintas etapas, ¿no?, las distintas coladas, y al final sí lograron una mezcla perfecta, yo creo, que estuvo como que la receta la perfeccionaron y ya se volvió muy uniforme, ¿no?, en todos los edificios, y la estandarizaron y lo lograron. Y pues nada más acercándose a la pared uno puede ver, ¿no?, la composición, es algo muy bonito. Yo mi pregunta va más por el tema de los patios. Creo que es un tema controversial, o así yo lo entiendo, el cubrir un patio. Porque, por ejemplo, ahorita tenemos la dicha de estar aquí protegidos, ¿no?, en este lugar, y podemos tener este coloquio. Sin embargo, también lo hubiéramos podido tener en otro sitio, ¿no?, que tuviera una cubierta diferente o adecuada a la acústica. Y mi pregunta es sobre eso. O sea, yo personalmente soy muy crítico sobre la cubierta de los patios en edificios patrimoniales, porque sí, permiten mucha flexibilidad, ¿no?, pero es una flexibilidad de un uso protegido. O sea, también podríamos estar aquí mirando al cielo y sintiendo el sol, ¿no? Entonces, me gustaría mucho, no sé si puedan un poco comentar o abundar en este tema de la pertinencia de la cubrición de patios, ¿no? No sé, esa es mi perspectiva. Gracias. A ver, Antonio, tú dinos algo y después yo digo algo más.
de la pertinencia de cubrir un patio. A ver, que sí, a veces incomoda. ¿Tú qué opinas? Bueno, imagínense esto descubierto y con lluvia, ¿no? Esto sería imposible. Tendríamos que tener servidumbre todos los días limpiando el patio en época de lluvias, ¿no? Aparte de la inundación, ¿no? Las gárgolas que ven ustedes ahí precisamente eran para eso, para desaguar los techos, ¿no? Y para que pues, el agua no se escurriera por las paredes, pero finalmente el patio abierto pues era muy poco práctico, digamos, para una función como la que ahora tiene este edificio, ¿no? Quizás para una casa habitación hubiera sido bueno, pero para un edificio como este, pues era totalmente impráctico, ¿no? Yo creo que fue un acierto, ¿no? El haber hecho este tipo de techos, ¿no? Lo que también a mí me impresionó mucho oyendo las dos ponencias es esta tradición arquitectónica que tiene nuestro país, ¿no? Desde el siglo XVI, los arquitectos que hicieron los conventos del siglo XVI que todavía están en pie, ¿no? Esta ciudad que fue construida y destruida, y construida y destruida, ¿no? Por terremotos, por inundaciones, ¿no? Y hay edificios como este que todavía sigan en pie, ¿no? Y esta maravillosa arquitectura que es una tradición que tenemos desde el siglo XVI, ¿no? Y al ver los edificios que están haciendo ahora, ¿no? Imitando muchas veces, pero con nuevas técnicas, con nuevas perspectivas, con nuevas formas de ver estéticas, ¿no? Eso me hace pensar que tenemos una tradición riquísima de arquitectura, ¿no? Y hasta nuestros días estamos viendo esta continuidad, ¿no? Pero al mismo tiempo estas rupturas y estos cambios, ¿no? Los maravillosos edificios que nos mostraste, Luis, que son verdaderamente extraordinarios, ¿no? A la altura de cualquier ciudad del mundo, ¿no? De cualquier gran ciudad del mundo, ¿no? Y eso me hace pensar en una riqueza arquitectónica y en una tradición arquitectónica muy fuerte en nuestro país, ¿no? Y que creo que es admirable, incluso es reconocida internacionalmente. Gracias. Sé que pediste la palabra, pero déjame terminar sobre el tema. ¿Vas a hablar de patios? Voy a preguntarle sobre patios. Bueno, yo quería decir que esta tradición del patio es una tradición mediterránea, porque el clima mediterráneo lo permite, y que claro, en la época romana, el impluvium, etcétera, etcétera, pero que tenemos que pensar en el Mediterráneo del norte y del sur. El patio árabe también es fundamental y también tiene su influencia hacia nosotros. Y cuando llegaron aquí los españoles, pues se encontraron con que también había patios. Y pensemos en el cuadrángulo de las monjas, por decir un patio extraordinario, pero hay otros. Y es que el clima de México también lo permite. Y era una buena forma de tener luz, ventilación y privacidad. Vida al interior, pero vida abierta. Claro, cuando queremos usar estos edificios para otros efectos que no es una casa habitación, pues nos encontramos que tal vez hay que tapar el patio. Muchas gentes hoy en día en sus casas tapan sus patios, aunque sean de 3 por 3 metros, pero bueno. Y yo creo que depende la función del edificio. En este caso, por tener obras de arte, es importante que sea un techo muy sólido. En el caso de, por ejemplo, el palacio, ¿qué le decimos palacio? La antigua escuela de minas, el Palacio de Minería, ese tiene una techumbre del doctor Oliva, universitario de la Facultad de Arquitectura, que son una serie de velarias que no cierran por completo el patio. Pero ese patio es un patio demasiado grande para
poder ser totalmente cubierto sería demasiado pesado y prácticamente no hay exposiciones ahí, no hay más que alguna vez grandes eventos. Entonces, todo depende la institución y las necesidades de institución. Definitivamente sí cambia la percepción, cambia el lugar, a veces uno entra y dice, no, ya no me gusta, pero bueno, hay que entender muchas veces la función del edificio. Débora. Sí, yo tengo una pregunta para ti, para Aldo. Me quedé pensando en estos espacios de González de León y Zabludovsky. Yo trabajé y viví en el Colegio de México muchos años, entonces la funcionalidad y la falta de funcionalidad de los espacios abiertos y los patios para socializar. Y creo que el Colegio de México es un excelente ejemplo de un espacio abierto que debería de funcionar como un lugar de reunión y que el material hace absolutamente inhóspito sentarse y estar. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención. El Colegio de México es del 76. Yo supongo que todos estos bancos que diseñaron para Fomento son posteriores. O sea, esos son espacios donde no quieres que los empleados se reúnan, son bonitos para tener luz y aire, pero en lugares como el colegio, o sea, esta tipología de edificios, a lo mejor ahí la relación, función y material les falló. No sé qué opinión tienen ustedes del espacio. Pues en el caso de esta ampliación, sí hay espacios bastante generosos para la convivencia, que están en la parte de arriba, en la azotea. Y son unos comedores, y hay salas de reunión, y son muy bonitos porque hay toda una pérgola. Son medio peligrosos porque los barandales pues casi no hay, ¿no? Entonces vas al vacío. Y no se ven, están metidos una crujía de la calle, entonces desde abajo no se ven. Esos son bastante generosos y bastante bonitos. En el caso de los bancos más chicos, no hay estas zonas, o son muy reducidas, y sí llegan a ser muy fríos. Por otro lado, son muy silenciosos, algo que se agradece también, porque el silencio es algo difícil de encontrar en la Ciudad de México, pero claro, son silenciosos porque son muros muy gruesos con unas ventanitas muy chiquitas. Entonces, más bien tendríamos que preguntarle a los trabajadores, ¿no?, que también se sienten yendo a trabajar ahí, ¿no? El Colmex es como el perfecto ejemplo, porque además es la corriente de aire helada, ¿no?, que te atraviesa, ¿no? No puedes, te quieres ir de ahí, te quieres meter a algún lugar, ¿no? Yo creo que a excepción de los otros tres sí tienen esta, digamos, esta reducción, ¿no?, como espacios de convivencia muy, muy escasos, pero en este caso arriba sí fue bastante, y son muy bonitos porque tienen vistas al centro, son bonitos.